Buenas tardes, me llamo Adrián Oropesa, soy baterista y compositor. Estoy muy contento de participar por primera vez en Visiones Sonoras, dando esta conferencia acerca de mi proyecto de batería y nuevas tecnologías. Muchas gracias al CEMAS, al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, y al doctor Rodrigo Sigal por la invitación. El día de hoy pues les voy a platicar de este proyecto que desarrollé durante el año 2020, donde tuve la fortuna de ser creador escénico del Fonca o del extinto Fonca en el programa de creadores escénicos. Y pues lo que hicimos fue proponer un proyecto de composición para batería y nuevas tecnologías. Yo soy baterista de formación, soy compositor, estudié la licenciatura de jazz en la Escuela Superior de Música de Limba en Ciudad de México, y pues llevo alrededor de 15 años de carrera en el jazz. Tocando llevo mucho más tiempo, pero en el jazz llevo alrededor de, como a partir del año 2005, empezamos en este camino donde encontré pues mi manera de expresarme, donde podía componer, donde podía eh, expresar la música que a mí me gusta. Afortunadamente también en el año 2015 iniciamos este camino también en las nuevas tecnologías con el cuarteto Satua Jazz Project. Fuimos huéspedes del programa Prácticas de Vuelo, que seguramente muchos de ustedes conocen, inclusive han participado. En aquella ocasión, pues como cuarteto de jazz, seleccionamos a 10 jóvenes compositores para que cada uno de ellos creara una pieza para cuarteto de jazz y electrónica. Entonces lo trabajamos durante un año, las piezas se compusieron y después tuvimos la fortuna de grabar el disco Satua 0101. Se lo recomiendo muchísimo. Y la verdad es que en ese momento encontré un mundo muy diferente al que estaba acostumbrado, con el trío de jazz acústico o cuarteto acústico, sonando en festivales donde pues estamos acostumbrados a improvisar, a crear. Y en este mundo de la electrónica la verdad es que me abrió un panorama de posibilidades sonoras, tímbricas, que me fascinó y me atrapó. Entonces, eh, pues gracias a este proyecto nuevo tuve la fortuna de contar con tres grandes compositores, como son el doctor Rodrigo Sigal, el maestro Francisco Villegas y el joven compositor Josué Collado. A ellos les comisioné las piezas que se crearon para este proyecto de creadores escénicos, y esto es lo que les voy a platicar el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar. Se crearon tres piezas que se grabaron en video, tres piezas para batería y nuevas tecnologías. Voy a platicarles en primer lugar, de la pieza Geometría Mental, compuesta por el doctor Rodrigo Sigal, que bueno, debo decir es un gran amigo mío desde hace muchos años. Y bueno, es la primera vez que colaboramos de esta forma, y el resultado pues, fue fabuloso. Entonces, pues la pieza, él compuso toda la pista sonora, la partitura, y bueno, trabajamos con la batería acústica y además con un multipad electrónico Nord, un multipad que tiene 6 pads para poder crear distintos sonidos. Entonces, pues el reto era encontrar otra forma de interpretar, otra forma tímbrica,
La pieza dura 11 minutos, es bastante compleja. En ciertos momentos me costó un poco de trabajo saber qué tocar. Y uno de los conceptos muy importantes que Rodrigo platicó conmigo fue la cuestión de una improvisación dirigida. En el jazz estamos un poco acostumbrados a sí improvisar sobre una estructura, sobre una forma e interactuar con los músicos, pero no siempre la improvisación la diriges porque finalmente estamos expresando un sentimiento en el momento, reaccionamos a lo que dialoga el otro con nosotros y a veces no sabemos qué va a pasar. Y aquí la diferencia pues fue esta improvisación dirigida. Encontramos momentos donde íbamos a improvisar solamente con la batería acústica, en qué momento entraban solamente platillos, en qué momento solamente improvisaba con el multipad electrónico y en qué momentos podía combinar ambas cosas. En qué momento entraba el click para llevar el tempo en ciertos momentos donde había que tocar un ritmo que ya habíamos pensado. Entonces fue un trabajo muy interesante y bueno, vamos a platicar de estos ejemplos donde la verdad les confieso que hubo momentos donde yo no sabía qué tocar. En ciertos momentos de la pieza tiene sonidos como muy industriales que a mí me hacían sentir como si estuviera formando parte de un videojuego de Mario Bros, ¿no? O estuviera en un edificio de 40 metros en obra negra que está en construcción, donde está lleno de sonidos, de grúas, de tablones, y yo me sentía como en medio tratando de tocar la batería e interactuar con estos sonidos. Entonces fue todo un reto y bueno, gracias a la dirección de Rodrigo creo que hicimos una muy buena interpretación. Vamos con el primer ejemplo. Hola, 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 ¿me escuchan bien? Muy bien. Eh, Les voy a poner un ejemplo del video y les voy narrando cómo fue funcionando. Este es el multipad electrónico. Eh, Encontramos que estos sonidos justamente eran muy ad hoc con la pista que en ese momento justamente está creando sonidos súper interesantes. En este momento de la pieza, bueno, un poco la búsqueda era no reaccionar ante la electrónica ya preestablecida, pero la idea era, el reto era que pareciera lo contrario, que la electrónica y el soporte fijo estaba reaccionando a lo que yo tocaba. Entonces eso fue muy interesante. El banco de sonidos que tiene este multipad es fantástico, entonces pudimos encontrar sonidos muy valiosos. En este momento solamente la improvisación era con la Nord y les voy a enseñar otro fragmento donde solamente la improvisación era con la batería acústica en un compás de 5 con un clic y muy interesante porque también tuvimos la fortuna de tener de fondo una batería interpretada por Antonio Sánchez, el gran baterista mexicano, que está muy al fondo y haciendo una base sonora y yo estaba tocando encima de esa base e improvisando. A ver qué les parece.
¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? En realidad a mí me hace sentir, me transporta a un mundo de locura, de un mundo de tímbrico, un mundo donde puedo explorar cosas muy diferentes que cuando toco en un trío de jazz, ¿no? Inclusive la afinación del tom de aire por deseo del compositor estaba mucho más, se resalta mucho más y eso mucho más que el tom de piso y entonces eso, bueno, es un efecto que me pidió, que Rodrigo me pidió a la hora de hacer la mezcla, pues que él quería que sonara así, entonces creo que estuvo muy afortunado. Y el último fragmento que les quiero compartir es, es un fragmento donde estoy tocando un groove, un ritmo sostenido que en realidad, pues por las influencias que tenemos del rock progresivo, emulaba parecido, un ritmo parecido al grupo Rush, al grupo de rock progresivo Rush, de la pieza Tom Sawyer, que es una pieza con un ritmo muy, muy poderoso, y entonces la idea era hacer algo parecido. Entonces, a ver qué les parece. ¿Qué tal? A mí en lo personal me encanta esta parte y en la repetición del mismo ritmo, en algún momento había que romper completamente el groove y desquebrajarlo, ¿no? Entonces ahí pues parecía que estaba yo haciendo alguna variación rítmica y al final pues tenía que terminar de tocar y también darle un espacio a la pista electrónica para que solamente se escuchara pues, los sonidos que estaban propuestos, ¿no? Para crear una atmósfera sonora diferente. Entonces, bueno, pues es parte, ¿no? De la estructura de una pieza y la verdad es que quedó increíble. Geometría mental, y bueno, fue la primera pieza que les quiero compartir de este trabajo. Ahora les voy a compartir la pieza y les voy a platicar la pieza Transfusión del compositor Francisco Villegas, guitarrista y gran compositor contemporáneo de México. Con él pues llevamos ya una amistad de varios años. También compartimos el camino de la docencia, somos maestros y pues tenemos este proyecto en conjunto. Es muy interesante porque cada compositor tiene obviamente su propia personalidad, sus recursos, basado en su experiencia, en las vivencias y en el expertise y también en su formación musical. Transfusión es una pieza compuesta por Francisco y es muy diferente a Geometría Mental. De hecho, la edición de video está en blanco y negro, hecha por Francisco, y él pues, decidió también meterle unos efectos muy interesantes
para combinar también el aspecto sonoro y visual, ¿no? Tan requerido, tan demandado hoy en día, ¿no? El aspecto visual. Entonces vamos también a ver algunos fragmentos. Aquí lo que el compositor hizo fue trabajar con los sonidos de la Nord, pero como la Nord tiene MIDI, él creó sus propios sonidos, justamente que estuvieran muy ad hoc con pues, los sonidos creados en la pista sonora. Entonces eso lo hizo también súper interesante. Y también hay momentos de la pieza donde yo improviso solamente con el pad electrónico y hay otros momentos también donde improviso pues, con la batería acústica. Entonces vamos a ver este primer fragmento de transfusión. Estos sonidos son creados justamente para esta pieza y sí, combino toms, la batería con los sonidos electrónicos. Entonces, bueno, me parece fundamental también la cuestión del tema de la espacialidad, de en ciertos momentos, bueno, si buscar que parezca que la electrónica está reaccionando con mi improvisación con la Nord y con la batería acústica, es muy interesante. Y también estos momentos de pausa, de espacialidad, para dar espacio a que pues se crean otras atmósferas tímbricas y sonoras con la pista creada. Vamos a ver un segundo fragmento que es muy interesante porque la edición visual está súper bien y pareciera que el mismo video o la imagen está reaccionando o se está distorsionando con los sonidos de la pista sonora. Entonces aquí un poco el reto es que yo estaba improvisando y en momentos donde suena la pista y hace ciertos efectos tenía que quedarme callado, hacer un silencio. Cuando termina esos momentos sonoros, sigo tocando. Cuando vuelve a sonar la pista, vuelvo a hacer silencio. Entonces era un juego tímbrico, sonoro súper interesante y además la pista empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer la intención de la pieza, tratando de llegar a un clímax. A ver qué les parece. Todo el tiempo estoy con un clic, obviamente, todo el tiempo. Empiezan a darse los efectos de distorsión de video.
Ahí están esas pausas. No tengo que dejar de tocar y seguir improvisando. Me parece súper interesante esta parte y les quiero compartir otro fragmento del clímax de esta pieza. En realidad, el ritmo, o más bien la pista, sí tiene un parecido a Matrix, a cierta parte de la película donde tiene, me parece que en la película 2, Matrix 2, donde hay una persecución en una carretera con todos los personajes y es una escena espectacular y esta parte de la composición tiene un parecido, a mí me encanta, me prende muchísimo, me gusta cómo se dio y la posibilidad de groovear funk, ¿no? Prácticamente. Y además los efectos del video pues realmente son ceros y unos como aparece en la Matrix. Entonces creo que es muy interesante y a ver qué les parece y ahí les va. ¿Qué tal? La verdad es que a mí me encanta esta parte y, y bueno, espero que les esté gustando, que les parezca interesante. Y vamos con la última pieza, que es Twinkle Little Star. Aquí también es una pieza de Josué Collado, joven compositor. Es la pieza más rápida, una pieza con un ritmo muy frenético. De hecho, de la velocidad original le pedí a Josué que le bajáramos 5 puntos del metrónomo porque estaba rapidísimo. Y la verdad es una pieza espectacular también. Y pues les voy explicando los fragmentos de esta pieza.
Este banco de sonidos sí es de la Nord, como timbales con tarot de electrónica. Entre una improvisación con pura batería acústica en combinación con sonidos electrónicos, y vamos a entrar a un ostinato donde había que marcar las acentuaciones justo como lo indica la partitura. Bueno, también la pieza está interesantísima. Me podría seguir platicándoles muchas cosas de la música, pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Voy a tener en estas conferencias de visiones sonoras una sección de Adrián Oropesa donde están los 3 videos completos. Yo los invito a que los vean, que los disfruten y los compartan. Los pueden ver también en mi canal de YouTube, Adrián Oropesa, y compartir, por favor. Muchas gracias de nuevo a Visiones Sonoras, al CEMAS, a Rodrigo Sigal, a Tonali y a toda el crew y la gente del CEMAS que hacen un gran esfuerzo. Para mí es un honor. Búsquenme en mis redes sociales, www.adrianoropesa.com. En Facebook estoy como Adrián Oropesa Jazz, y en Instagram como Adrián Oropesa 14. Y bueno, nos vemos en la próxima y muchas gracias por su atención. Hasta luego.